Vamos a continuar con la serie de mensajes. ¿Qué fruto estamos dando? A ver si se acuerdan. ¿Empezamos con qué? Amor. ¿Qué más vimos? ¿Y qué más? Y paz. Ahí paramos. La pastora predicó la semana pasada sobre la familia. El domingo que viene vamos a seguir sobre el Espíritu Santo, pero más sobre el bautismo. Y hoy vamos a considerar dos más, porque de eso se trata, que demos fruto, porque el que da fruto lo limpiará, ¿no es cierto?, el Señor, para que dé más fruto. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, para darnos más y más de su gracia, de su bendición y poder practicar. Porque si no lo vivimos, ¿de qué nos sirve? Ahora la palabra, o lo vamos a tener ahí, Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Las que pertenecen a Cristo Jesús, los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Dice aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, a la Iglesia de Cristo, Catedral de Alabanza: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y bueno, una de las cosas con las cuales todos nosotros tenemos que estar luchando es la paciencia. Bueno, hoy vamos a tocar paciencia y benignidad un poquito también, pero voy a estar haciendo más énfasis en la paciencia, que es lo que más nos cuesta. Santiago capítulo 5, verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, esto lo recibieron, lo escudriñaron y trataron de poder calificar. Ahora, si alguien tuviese que calificar el grado de paciencia que tenemos, ¿cómo estamos? ¿Estamos 10 puntos? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¿5? 4, 3, 2, 1 o 0. Bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a buscar en profundidad más del Espíritu, porque el Espíritu Santo produce en nosotros esa virtud. Por naturaleza tiene que haber algo de paciencia, solo por naturaleza. Pero el Señor, como sabe que somos débiles, nos ha provisto un recurso del cielo, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a desarrollar, cultivar, practicar la paciencia.
Lucas capítulo 21, verso 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Me llamó la atención ese versículo mientras lo estaba estudiando, escudriñando, ¿no? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, la coparticipación del Espíritu y lo que vos, lo que yo, lo que nosotros hacemos. ¿Qué es paciencia? Es una virtud humana y del Espíritu, como recién les dije, que nos permite no perder el control mientras esperamos. Una virtud humana y del Espíritu. Yo le cambiaría ahí el orden, ¿no? Del Espíritu y humana, para que el Señor nos ayude a tener el control, que permite no perder el control mientras esperamos. ¿Es posible perder el control mientras esperamos? Yo llegué a la conclusión que sí, no sé vos, pero mientras esperamos, si es así instantáneo, gloria a Dios, si es de un día para otro, también gloria a Dios, pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y estamos orando por algo, rogando por algo, pidiendo, necesitando? La mayoría de nosotros, si la espera es larga, perdemos el control, si la espera es larga. La mayoría, no todos. Depende del grado de madurez, de búsqueda, de entrega, y si estás muerto o no. Porque lo que hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. ¿Sí? Entonces, vivimos para tener paciencia y en el momento y en el tiempo de Dios adquirir las cosas. Ejemplos, ¿no es cierto?, que tenemos en la Escritura. Por ejemplo, Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11, nos habla acerca de esta virtud maravillosa. Y quiere estimularnos el Señor y ayudarnos en la fe y a recibir lo que necesitamos de parte de Dios. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para esto nos dio su palabra, que es regla de fe y de conducta para nuestras vidas. Dice Santiago 5:7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan la lluvia en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Nuestra nación, al ser una nación agrícola ganadera, la agricultura es muy fuerte, producimos 10 veces más de los alimentos que necesitamos y vieron que muchas veces no podemos disfrutar de los alimentos que necesitamos por el precio que tienen, ¿no es cierto? Sin embargo, gracias a Dios por Argentina, que produce 10 veces más de los alimentos que necesitan, pero más gracias a Dios que nos provee todos los días el pan nuestro de cada día y nos ayuda a seguir adelante. Entonces, como el labrador espera el precioso con paciencia las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias espera a que maduren los preciosos cultivos, ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas. Dice, miren a los profetas y cómo ellos sufrieron, pero tuvieron paciencia.
que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en el tiempo del dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Ahí pone ejemplos, ¿no? El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe lluvia temprana y tardía. El agricultor aprende a tener paciencia. Yo recuerdo a mis padres como buenos italianos, mi papá mitad italiano y mitad español, y mi madre 100% italiana. Les gustaba tener su huerta, la quinta le llamaban ellos, y cosechar, sembrar, tener animalitos, gallinas, patos, cerdos, bueno, de todo un poco, hasta corderos a veces criaban. Dentro de la ciudad, no vivíamos en el campo nosotros, pero todos mis tíos vivían en un radio de 4 cuadras, todos italianos, venidos de Italia ya adultos, y criaban un cerdo y lo hacían tener varios cientos de kilos, y con eso hacían fiambre, embutidos para todo el invierno. Y les gustaba hacer conservas, ¿no? Mis padres hacían conservas, los tíos hacían conservas, y nos reuníamos los domingos y era una fiesta. De ahí, pero de la casa de mi abuelo, que estaba pared medianera con el templo, pasábamos a la iglesia. Nunca dejaba mi mamá de llevarnos a la casa del Señor y a recibir de Dios. Pero se reunían a almorzar, se reunían a estar juntos, se reunían a carnear, a preparar todo eso. Y bueno, y los tíos también tenían su huerta y cosechaban. Y yo entiendo un poco, y acá hay gente que se crió en el campo y sabe un poco acerca de esto, o un poco o mucho, ¿no? Entonces, qué tremendo ver al que siembra, cómo espera ver esa semilla germinar, ¿no? Sabe que hay un lapso de tiempo entre sembrar la semilla y cosechar el fruto, que ningún acto voluntario puede acortar, porque depende de la lluvia, depende de los factores climáticos. Aunque hoy hay muchas técnicas y avances científicos que aceleran el proceso, pero tradicionalmente es así. Entonces entendemos que en los tiempos cuando el Espíritu Santo dio esto, no había las tecnologías que había hoy, ¿no? Es impresionante la sabiduría. Los judíos, por ejemplo, han creado el sistema del goteo, o sea, no desperdician el agua, convierten el agua salada en dulce, no desperdician agua, hacen que una gota caiga sobre la semilla y son uno de los grandes exportadores de cereales, de frutas, de todo lo que produce el campo. Pero acá dan el ejemplo y lo ilustra con la lluvia temprana, que era la lluvia que caía en otoño, en el momento de sembrar la tierra, cuando se ponía la semilla. Yo recuerdo a mi padre hacerlo manualmente, ¿no? Con la pala, puntear le llamaba él, ¿no? Cavar la tierra, dar la vuelta, abonar la tierra y sembrar la semilla. Todo un trabajo de esfuerzo, y él no vivía de eso, era su hobby, ¿no? Porque él era capataz en una fábrica, después tenía la profesión de hacer perforaciones, tenía dos trabajos y se hacía tiempo para hacer su huerta en casa junto con mi mamá, ¿no? Y yo veía cuando él hacía todo eso y sembraba la semilla. Entonces la lluvia temprana es cuando es sembrada la semilla
y hace germinar a la semilla. Necesita la lluvia, necesita el riego. Yo veía cuando a veces había mucho tiempo de sequía, mis padres agarrando, ¿no es cierto?, mangueras, regaderas, baldes y regar, alimentar la semilla con agua para que produzca. Bueno, naturalmente los que viven de esto, donde hay muchas hectáreas sembradas, dependen sí o sí, aunque hay riegos artificiales hoy, pero sí o sí de la lluvia. Ustedes saben que esta sequía grande que hubo este año produjo grandes pérdidas en los campos por causa de no tener los recursos para regarlos si no llueve, y aparte si no llueve no hay agua y están muy limitados. Y la lluvia temprana es esa, cuando se siembra, ¿no?, esa semilla. Qué interesante es poner buenos cimientos en la vida espiritual. Yo lo ilustro esto, poner buenos cimientos. Cuando uno siembra la semilla, lo representamos a los primeros tiempos de conversión, ¿no? Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando la semilla de la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones y fue sembrada en buena tierra, en un corazón dispuesto, en un corazón preparado. Pero a partir de ahí recibimos la instrucción en la enseñanza, nuestros líderes, nuestros pastores nos enseñan cómo hacer que esa semilla empiece a germinar en el corazón, ¿no? Empiece a dar fruto. Y ahí se produce lo que llamamos el cambio, la transformación, el giro de 180 grados, lo que hablamos y decimos conversión, convertirnos a Cristo, entregar la vida a Jesús y comenzar una vida nueva. Pero eso es el comienzo. Y para que eso dé fruto, hay que venir a la iglesia, hay que aprender la palabra de Dios, hay que renunciar al pecado, hay que arrepentirse. Y eso sería como la primera lluvia temprana, ¿no? Y después llega la lluvia tardía, que caía durante la primavera, las primeras semanas de la primavera, antes de la cosecha. O sea, ya la semilla había germinado, había nacido esa planta, pero necesitaba como una lluvia que la regara bien y la fortaleciera y estuviese lista para cosecharla, para sacarla y así alimentar. Era necesario para que la plantación madurara y pudieran tener una buena cosecha. Bueno, la paciencia está hablándonos de saber esperar en Dios, saber esperar el momento, saber esperar el fruto. Por naturaleza somos impacientes, queremos todas las cosas ya, rápido, ya. Pero ahí el Señor está dando el ejemplo de el agua. Cuando la semilla es sembrada, no puede de un día para otro ya dar el fruto. Necesita un proceso. Así es el proceso del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. El segundo ejemplo de paciencia es de esperar en la profecía. El versículo 7 que hemos leído dice, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8 dice, porque la venida del Señor está cerca. Y versículo 9 dice, el juez está delante de la puerta. O sea, que tenemos que confiar con esperanza en la palabra de Dios. El que tiene esperanza, dice, la esperanza no avergüenza. La esperanza no avergüenza porque en el momento señalado por Dios, va a llegar la respuesta, va a llegar la bendición. Así que si estás orando por algo, si estás rogando, si estás pidiendo, seguí creyendo porque la bendición viene. El pueblo de Dios siempre tuvo y tiene que esperar el cumplimiento de la profecía, de las promesas del Señor. Pueden ser días,
pueden ser años, pueden ser una generación, puede ser un siglo, o puede ser un milenio o más, como por ejemplo la venida del Señor, ya pasaron 2 milenios, más de 20, bueno, estamos en el siglo XXI, 21 siglos, 2 milenios, pero como para el Señor un día es como 1000 años, para nosotros no es lo mismo, ¿no es cierto? Pero así como esperamos en la venida del Señor, que podamos esperar en cada una de las promesas del Señor, porque la Biblia dice, las promesas del Señor son en Él sí y amén por su buena voluntad. O sea, Dios lo dijo y lo va a hacer, porque Dios es bueno, porque es misericordioso, porque quiere bendecirnos, porque quiere vernos felices, porque quiere ver cumplidos sus propósitos en nosotros. Por eso debemos creer a la palabra profética más segura, la palabra del Señor. Si Dios te dio una palabra, confía, esperá, seguí, no te desanimes. Como dije, pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años, puede pasar una generación. No sé, tiene que ver en el trato personal con Dios y con cada uno de nosotros. La paciencia de los profetas habla también el texto de Santiago. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y lo menciona Elías, ¿no? Elías que fue un tremendo hombre de Dios y que tuvo grandes logros en su vida, pero que también se desanimaba como vos y yo nos desanimamos, pasaba pruebas como vos y yo pasamos pruebas. Días atrás, uno de nuestros obreros estuvo compartiendo sobre eso. Elías, que había tenido una gran victoria contra todos los profetas de Baal, los profetas falsos, de repente se sintió derrotado y se quería morir, en 2 Reyes 19:4. Lo menciono nomás porque no quiero tomar tiempo en eso. Creía que estaba solo, en 2 Reyes 19:10. Y otros, como dice Mateo 23:37, eran perseguidos y hasta les quitaban la vida, como Juan el Bautista y tantos otros, ¿no? En la iglesia primitiva. Y hoy hay más de 50 países donde la iglesia es perseguida. Y hay mártires cristianos hoy, porque a veces hablamos de los mártires de hace 2000 años atrás. Hoy hay mártires cristianos, queridos. Que el Señor nos ayude y nos libre y Argentina siga siendo abierta para el Evangelio de Cristo y aprovechemos la oportunidad. Ahora dice que estos hombres que hasta entregaron su vida, la paciencia de estos patriarcas de Dios, como lo fue Job, Abraham, David, Jacob y tantos otros, y como lo somos cada uno de nosotros, dice que los fieles salen de las pruebas más bendecidos que antes. Tomemos el ejemplo de Job, nomás un ejemplo que usamos mucho porque, Dios mío, las cosas que tuvo que pasar este hombre. Sin embargo, dice que el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Era rico, perdió las riquezas, tenía una gran familia, la perdió, tenía salud y la perdió, tenía todo lo que un hombre podía decir, lo perdió. Pero, gracias a Dios, que él podía decir, yo sé que mi Redentor vive y que es poderoso para aún levantarme del polvo, y el postrer estado de Job fue mayor que el primero. Entonces, a los fieles salen de las pruebas, los fieles salen de las pruebas y salen más bendecidos que antes. Por eso, seguí perseverando, seguí confiando, no pienses que eres un mártir, sino pensá que Cristo está con vos, que Él lo hizo por nosotros y que bueno, vivimos en medio de una generación maligna y perversa, tenemos que seguir luchando hasta que Cristo retorne a buscarnos y termine definitivamente con el pecado. Mientras tanto, seguí fiel porque a los fieles Dios los bendice y su postrer estado es mayor que el primero.
Dice en Romanos capítulo 15, verso 4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Las promesas son grandes porque Dios es grande. Porque las promesas son grandes, pero más grande es el prometedor. Amén. Más grande es el que prometió. Y es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro ayudador, es nuestro pronto auxilio. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 15 dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham, y como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Yo te pregunto y me pregunto, ¿tenemos paciencia? ¿Cómo está del 1 al 10, como dijimos al principio? Yo creo que si buscamos más del Señor, del Espíritu Santo, vamos a sacar una excelente, porque nos va a dar la paciencia necesaria para recibir la promesa. La paciencia de Abraham y otros, y nosotros debemos tenerla con gozo. Ahí cuando habla de esa paciencia que tenía Abraham, la palabra en griego es upomone, que significa esperar con alegría. Es estar, soportar y permanecer. Esperar, soportar y permanecer. Pero con alegría, no con tristeza, no amargado, no renegando de la vida ni de la situación, sino que el gozo del Señor sea nuestra fuerza y que se produzca esa paciencia con gozo. Upomone, esperá con alegría en el Señor. El salmista David dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estaba viendo hace un tiempo atrás un video de la trayectoria del pastor Claudio Freyson y una palabra que me quedó grabada mientras él comentaba, ¿no es cierto?, todo lo del avivamiento y el crecimiento de la iglesia y todas las bendiciones que el Señor le dio. Dice, y yo rogaba al Señor hasta que Dios se acordó de mí. Y bueno, después de tener 2 o 3 personas en su iglesia, empezó a crecer, y Dios le dio un ministerio internacional, bendijo a Argentina y al mundo. Un hombre que tuvo que esperar con paciencia años predicándole a su familia y a 2 o 3 personas de la tercera y cuarta edad. Pero esperó, oró, siguió, perseveró y Dios lo hizo. Upomone, esperá con alegría, estate firme, soportá, permanecé, seguí adelante, confiando en el Señor, porque no hay mal, como dice el dicho, ¿no?, que dure 100 años. Confía, cree, más teniendo al Señor, queridos. Teniendo al Señor, todo es posible. Paciencia. Señor,
ayúdame. Que podamos decir todos en esta mañana, Señor, ayúdame a tener paciencia. Y rápidamente, benignidad. Benignidad en la Biblia se refiere a un comportamiento ejemplar como todo cristiano debe tener, proclamando gracia, ternura, compasión. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento en virtud de la benignidad, o demostrando amabilidad, integridad, gentileza con su prójimo sin crear distinciones. Dice el Espíritu Santo a la iglesia: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Benignidad es la expresión de amor puro hacia el prójimo. Es proclamar ternura, ¿no? Y dice 1 Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es el sentimiento de las personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor y un cariño puro y gratuito, por su dulzura, por su delicadeza. Eso es benignidad, ¿no? Cuando tomamos a un bebé, como da el ejemplo ahí en Tesalonicense, ¿no?, en los brazos y tiernamente expresarle cariño, protección, amor y todo lo que necesita. Es proclamar compasión. Eso es benignidad. Es la muestra de misericordia, del albergue y la piedad. Hoy que hay tanta gente en situación de calle. En la semana escribí en las redes: hermanos, acordémonos de traer una mercadería no perecedera para ayudar a los más necesitados. Eso es benignidad, ¿no? La compasión cristiana en acción y el efecto de compadecerse por la necesidad de aquellos que sufren. Eso es benignidad. Mateo capítulo 14, verso 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Entonces, para orar ya y pedir al Señor que nos ayude, porque es algo que logramos con disciplina, primero con buscar a Dios profundamente, porque recordemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pero es paciencia y es benignidad. Entonces, en la paciencia y la benignidad debemos seguir creciendo para lograr frutos que honren a Dios y a nosotros y también a las personas que nos rodean constantemente, cotidianamente, en los diferentes roles de la vida, en el trabajo, en el barrio, con la familia, en todo momento y en todo lugar. El Señor nos ayude a ser pacientes y benignos. Pacientes, dice otra palabra, y misericordioso, que la benignidad está relacionada con la misericordia. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es posible marcar la diferencia? Sí. Recordemos que hay una ley de siembra y de cosecha, que si somos pacientes, van a ser pacientes con nosotros. Si somos benignos, van a ser benignos con nosotros también. Y qué lindo que es poder honrar a Cristo a través de los frutos que damos, porque el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Poné tu mano sobre tu corazón y decirle: Padre, ayúdame a ser más paciente. Ayúdame a ser más benigno. Ayúdame con tu gracia, tu misericordia y tu poder.
en el nombre de Jesús. Amén.